Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Joel Chipana. Vamos a dar inicio a esta es la novena sesión de nuestro curso de los derechos reales en la práctica. Les agradecemos nuevamente por conectarse, por la confianza que ustedes tienen con nosotros. Los invito también a prender sus cámaras en la medida de lo posible para que podamos llevar el curso de la mejor manera o esta sesión de la mejor manera. ¿De acuerdo? Miren, bueno, esta es la novena sesión, como habían señalado, ¿sí? Son 10 sesiones. Esta semana ya terminamos con este curso. La semana pasada han tenido una clase también con Estefanís, que es abogada de mi estudio. Ella ve los temas de litigio conmigo y ustedes han podido tener la sesión con ella, que es la sesión 8 sobre usucapión, ¿no? Hoy voy a hablar sobre usufructo. Es un tema también desde un punto de vista práctico súper interesante, porque en buena cuenta, amigos, cuando a mí me hacen la pregunta, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento, eh, en realidad, dadas algunas características del cliente, yo sugiero que no se celebre un arrendamiento sino un usufructo. Y ya en esta sesión les voy a explicar por qué. Porque el usufructo tiene incluso algunas bondades que en el arrendamiento no necesariamente se tiene. Además, recuerden otra cosa, por más de que se llame usufructo, en el contrato tú puedes pactar prácticamente todo lo que quieras del contrato de arrendamiento y no deja de ser un usufructo, ¿no? Es más, hace muchos años, una persona que estaba terminando la maestría me hace una consulta y me dice, profesor, voy a hacer mi tesis en maestría, y mi tesis está vinculada a cuál es la diferencia o cuál es la naturaleza jurídica del usufructo y el arrendamiento. Y cuando me preguntó el tema, yo le dije, bueno, yo creo que vas a, digamos, gastar el tiempo y tus esfuerzos haciendo una tesis de ese tipo porque en el fondo, mejor te sugiero que empieces a analizar el usufructo porque comercialmente es el vehículo contractual que se celebra con mayor frecuencia, incluso antes que el arrendamiento. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día voy a explicar esas bondades del usufructo y a ver si me da el tiempo para hablar sobre superficie también. ¿De acuerdo? Bien. Esta sesión está siendo grabada. Recuerden que toda la información ustedes la pueden y la tienen en el drive del curso. Ya hemos subido a YouTube también las 8 sesiones. Son más de 15 horas que ya están en YouTube, en mi canal de YouTube, para que ustedes puedan ver desde teoría general de los derechos reales, posesión, defensa de la posesión, propiedad, mecanismos de defensa de la propiedad, copropiedad, cuáles son esos conflictos más usuales, más comunes que tenemos en copropiedad. Usucapión también ya se ha analizado, se ha discutido, ¿no? Entonces ya hay colgadas en el sistema más de 8, las 8 sesiones previas ya están en el YouTube, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar con este curso. Y al final me voy a quedar 5 minutos para dar algunas precisiones eh, digamos, logísticas, ¿de acuerdo? Les vamos a enviar el link del Drive, no se preocupen, siempre lo hacemos, ¿de acuerdo? Todas las semanas lo estamos haciendo. Esta semana también les vamos a enviar un último correo con algunas indicaciones porque ya varias personas han estado preguntando también por el certificado. Recuerden que el certificado doctores lo da el Colegio de Abogados, no lo damos nosotros. Y esos públicos, privados, para el currículum, etcétera, ¿de acuerdo? Pero este certificado lo da por 50 horas el Colegio de Abogados de PUN. Nosotros no lo damos. Pero nosotros canalizamos que ustedes puedan tener ese certificado. Ya hay varias personas que han adquirido el certificado también porque tiene un costo, ¿de acuerdo? Pero repito, eso no lo damos nosotros. Nosotros nos hemos comprometido a darles 10 clases martes y jueves de 7:30 a 9 de la noche, incluso me he quedado muchas veces más tiempo, eh, y todo desde un punto de vista práctico para que ustedes puedan tenerlo. Y también materiales, les hemos dado materiales, jurisprudencia, lecturas, les hemos dado toda esa información, ¿cierto?
Bien, empezamos entonces con la sesión de hoy. Está enfocado en el usufructo. Ese es el tema del que voy a tratar el día de hoy. El usufructo como derecho real. ¿Ok? Voy a partir por el 999, que me hace referencia a la definición de usufructo. ¿De acuerdo? El usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente un bien ajeno. Usar y disfrutar temporalmente un bien ajeno. ¿De acuerdo? Pueden excluirse del usufructo determinados provechos y utilidades, ¿no? Ejemplo, eh, digamos, vas a utilizar una tierra o un predio para un sembrío y vas a plantar dos tipos de bienes y tú puedes excluir el usufructo de uno de esos bienes y el otro se queda con la parte que está usufructuando, ¿no? O sea, digamos, este vehículo, este derecho real que se materializa obviamente a través de un contrato, te permite realizar varios ajustes, ¿de acuerdo? Siempre tengan claro, amigos, que los derechos reales, bajo la teoría del título y el modo, siempre van a requerir de la celebración de un acto jurídico, léase de un contrato. Por ejemplo, para constituir un derecho de usufructo, el usufructo es el derecho real, pero para que surja ese derecho real, tú necesitas celebrar un contrato. Para que exista propiedad, tú necesitas, que es el derecho real de propiedad, tú necesitas celebrar un contrato de transferencia de propiedad, ¿no? Esa clase yo le he explicado con mucho detalle. Recuerden siempre la teoría del título y el modo, ¿de acuerdo? Título y modo, ¿sí? Así que mucho ojo siempre con esa distinción. Una cosa son los derechos reales y otra cosa es el contrato que puede originar derechos reales. Por eso, la primera clase que yo dicté en este curso era la teoría general de los derechos reales y ahí me demoré, creo que por lo menos 20 minutos, haciendo una distinción entre lo que es los derechos reales, numerus clausus, y los derechos obligacionales, los derechos personales, o los derechos vinculados al tema de los contratos. ¿Ok? Así que esa diferencia es muy clara que la tengamos siempre en mente. El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles. Bienes no consumibles. Porque si los bienes se consumen, el bien desaparece, pues. El sentido del usufructo es que tú vas a usar y disfrutar temporalmente un bien ajeno y luego vas a devolver ese bien. Léase un local comercial, léase un predio, léase un inmueble, ¿de acuerdo? Y luego lo tienes que devolver. Por eso el bien no puede ser un bien consumible, tiene que ser un bien no consumible, ¿de acuerdo? La Corte Suprema también ha hablado sobre el usufructo. Miren que hay una definición bastante interesante. La casación es casación 3362-2015-Lima, ¿no? Casación 3362-2015-Lima. La Corte Suprema sobre el usufructo dice algo bien interesante, fíjense. El usufructo es un derecho real de duración limitada, no es eterno, no puede ser eterno, ¿no? La propiedad, por ejemplo, podría ser perpetua, ¿cierto? El usufructo no lo es temporal. Que permite usar y disfrutar una cosa ajena sin alterar su sustancia, ello de conformidad a lo establecido en el 99 del Código Civil. Una de las principales características, amigos, del derecho de usufructo radica en su temporalidad, como ya lo he mencionado, ¿no? Porque se constituye en una de las razones por las que este contrato, este derecho real que se materializa a través de un contrato, es un derecho real limitativo de dominio, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia de otros derechos reales, en el usufructo la característica o una de las características esenciales es que es temporal, ¿de acuerdo? El derecho de usufructo, acá ahí tienes otra casación, 686-2004 Lima. Repito, la casación 686-2004 Lima. El derecho de usufructo y el derecho de superficie, ¿no? Constituyen derechos reales desmembrados de la propiedad, por cuanto en un caso el usufructuario tendrá derecho a usar y usufructuar los frutos, es decir, lo que salga, lo que provenga del bien, bien ajeno, evidentemente, ¿no? Recuerden, amigos, además que yo he demorado, literalmente me he demorado 3 sesiones hablando solo de propiedad.
Esas 3 sesiones, recuérdenlas que yo he metido ahí un montón de casuística y un montón de información súper práctica. Incluso he hablado de plenos jurisdiccionales, he hablado de plenos casatorios, he hablado de los conflictos entre reales y obligaciones también, ¿de acuerdo? Siempre recuerden la distinción entre reales y obligaciones. Por ejemplo, en bienes inmuebles, la respuesta en reales es una, en obligaciones es otra. En bienes muebles, la distinción no existe, ¿no? Ahí les sugiero que puedan volver a ver esa clase donde yo me he explayado sobre estos temas. ¿Ok? Otra casación, casación 225-2011 Arequipa. Dice, el artículo 999, que es el usufructo, otorga a quien goza de este derecho real un señorío limitado respecto de un bien ajeno por cierto tiempo. La temporalidad, como una de sus características, implica que el derecho de usufructo siempre tiene un plazo, nunca puede ser perpetuo. De lo contrario, no tendría razón de ser el derecho de propiedad. Si fuese ilimitado, sería derecho de propiedad, ya no sería usufructo. ¿Cierto? Bien. ¿Cómo se constituye el usufructo? A ver, fíjense. ¿Cómo constituyo usufructo? Artículo 1000. El usufructo se puede constituir por ley. Siempre recuerden que la fuente de los derechos reales puede ser la ley, ¿no? También puede realizarse por contrato, por acto jurídico unilateral, y también puede realizarse por testamento, ¿no? Voy a empezar por el último. Voy a empezar por el último. Yo he tenido casos en el ejercicio profesional en donde recuerden ustedes que en derecho sucesorio existen los herederos forzosos, ¿de acuerdo? Recuerden que existen los herederos forzosos. Recuerden también, amigos, que existe la posibilidad de que tú puedas hacer con un tercio lo que a ti te dé la gana, que es el tercio de libre disponibilidad, cuando tienes descendientes, por ejemplo, ¿no? Si no tienes descendientes, por ejemplo, puedes hacer lo que quieras con la mitad, siempre y cuando tengas ascendientes, por ejemplo. Esas reglas del derecho de sucesiones, esas dos reglas particularmente me interesan. ¿Qué pasa? En los dos casos que yo he tenido, casos reales, los abuelos, al tener claro que tienen herederos forzosos y que no se pueden sustraer de los herederos forzosos, lo que han hecho es constituir derechos de usufructo para sus nietos. Es decir, sus herederos forzosos continúan teniendo la titularidad por ser herederos forzosos de, digamos, de una casa o de un local comercial, pero los abuelos que tienen cierto cariño hacia los nietos o hacia algunos de los nietos, dicen, yo tengo que asegurar a mi nieto, porque mi hijo, no sé, pues de repente es un mal padre, de repente yo no me llevo muy bien con él, ¿no? Además, los nietos, el cariño que tienen los abuelos hacia los nietos dicen que sobrepasa incluso el cariño de los padres a los propios hijos, ¿no? Entonces, para asegurar económicamente a sus nietos, ni siquiera a sus hijos, los abuelos, en los dos casos que yo he tenido, en su testamento han constituido derechos de usufructo sobre dos locales comerciales. De esa manera, cuando va a morir esta persona, los herederos forzosos asumen la propiedad del bien, pero existe y subyace en ese momento el usufructo a favor del nieto. ¿De acuerdo? Y en algunos casos, en un caso, por ejemplo, ese fue un usufructo por 10 años y en otro caso fue un usufructo por 5 años, ¿no? Recuerden que el usufructo no puede ser ilimitado, no puede ser perpetuo, es temporal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hubo, en un caso que ya testó, ya se abrió la sucesión, hubo todo un gran problema porque los herederos forzosos, que eran dos hijos, tenían en el momento de la sucesión propiedad sobre el local comercial, pero no podían hacer nada sobre el local comercial, porque el abuelo había dejado el usufructo no a favor de sus hijos, sino a favor de uno de los nietos. De tal manera que ese nieto empezó a usufructuar ese bien por el plazo de 5 años. No es propietario, pero sí tuvo o el derecho de usufructuar el bien, ¿no? Entonces, esto es importante, amigos, que ustedes lo tengan en cuenta porque eh, naturalmente, pues no podemos hablar de un fraude a la ley, ¿no? Finalmente es una liberalidad que tiene el propietario de un bien
cuando está con vida, ¿de acuerdo? Es como cuando, por ejemplo, tú das un anticipo de herencia a tu hijo, pero en el propio anticipo de herencia tú constituyes un derecho de uso y habitación a tu favor. ¿Por qué? Porque si tú no constituyes un derecho de uso de habitación a tu favor como padre, cuando le des el anticipo de herencia al hijo, el hijo te puede desalojar, porque el hijo ya es propietario por el anticipo de herencia. Y para desalojar, tú tienes que tener las facultades de uso del bien, de posesión del bien. Oye, mi padre no tiene ningún título sobre este bien, lo desalojo. Hay hijos que son malos, pues, desalojan a sus propios padres. Entonces, ahora lo que se tiene siempre en cuenta y se recomienda al cliente es cuando quiere hacer un anticipo de herencia, lo que tiene que hacer esa persona es constituir un derecho de habitación perpetua a favor de los padres que están dando el anticipo de herencia. De esa manera, nunca vas a poder votar a los padres y los padres van a poder habitar ese bien hasta que mueran. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que tener esos candados claros, amigos, para que nosotros no nos encontremos ante situaciones indeseables, pues, porque lamentablemente estas cosas pasan. ¿Ok? El propio hijo va a desalojar al padre, imagínense, ¿no? Entonces, el derecho civil, por lo menos, fíjense, es tan rico, tiene tantas alternativas que tú puedes jugar con estas figuras. En el caso del usufructo, te estoy dando un claro ejemplo, ¿no? Tengo herederos forzosos, pero voy a dar usufructo a mi nieto. O voy a dar usufructo a un tercero. Eso no significa transferencia de la propiedad. Simplemente le voy a dar por unos años que esa persona usufructúe el bien. ¿Ok? Ahora, la constitución del derecho de usufructo, recuerden, estaba mencionándolo, está regulada en el artículo 1000 del Código Civil. Puede hacerlo por testamento, puede hacerse por ley, pero puede hacerse por contrato o acto jurídico unilateral. Evidentemente, cuando hay una constitución de usufructo por contrato, es que tanto las dos partes, el que da y el que recibe el bien para usufructuarlo, tienen que celebrar un contrato que se recomienda que sea con firmas legalizadas o algún tipo de, digamos, candado que me vaya a llevar a una publicidad mucho mayor. O también puede ser por un acto jurídico unilateral, es decir, participo solamente yo en el acto y le doy el derecho a usufructo, no sé, pues a mi hermana, o al primo, o a mi cuñado, o a quien quiera, ¿de acuerdo? Entonces la posibilidad es amplia para constituir el derecho real de usufructo. La Corte Suprema también dice algo interesante, ¿no? Casación 1356-99 Lima, dice, el usufructo convencional, convencional significa que dos partes participan, convenio, ¿no? Consenso, puede ser a título oneroso o gratuito según la naturaleza de la contraprestación, mientras el propietario se despoja del uso y goce de su propiedad, convirtiéndose en nudo propietario. El usufructuario se obliga a una contraprestación por el usufructo, que puede ser pagando una cantidad de dinero determinada o ya por alguna otra cosa que dé, haga o renuncie. Recuerden, amigos, que la contraprestación por el usufructo no solamente puede materializarse en dinero, sino puede materializarse a través de cualquier tipo de prestación, porque estamos hablando de una contraprestación que esa persona que va a utilizar, que va a usufructuar el bien, tendría que dar al propietario. Y en materia de derecho a obligaciones, recuerden, amigos, tenemos las prestaciones de dar, hacer y no hacer. Una abstención, que es una prestación de no hacer, también puede servir para pagar. Joel, ¿cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo me van a pagar sin hacer nada? Por supuesto, pueden pagarte sin no hacer. Por ejemplo, no siembres en mi predio estas cosas, con eso me doy por bien servido. Por ejemplo, no hagas esto porque me va a generar un perjuicio y te voy a dar en usufructo este suelo. Entonces, las posibilidades son infinitas. ¿De acuerdo? Repito, pagar en derecho de obligaciones no solamente significa darte dinero. Pagar significa, esa es una de las tres tipos de los tres tipos de prestaciones, que sería una obligación de dar dinero. Pero también uno puede pagar haciendo algo, que sería una prestación de hacer, construyendo, por ejemplo, mejorando algún espacio del suelo, por ejemplo, dejándote algo edificado, por ejemplo. Te está pagando la contraprestación con un hacer, pero también puede pagarte con un no hacer, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, Los Hermanos Mazó,
que es un clásico, derecho civil, los hermanos Massot franceses, y cuando hablan de las prestaciones de no hacer como contraprestación, dicen, por ejemplo, te voy a dar esto y como contraprestación no quiero que te cases con mi hermana. Y el tipo con el que tú estás tratando, que le importa más la plata, dice, está bien, me voy. Entonces mi prestación va a ser un no hacer y desaparece. O te voy a dar una plata, pero desaparece la vida de mi hija, digamos. ¿Ya? Los casos no son pocos, ¿ah? Son innumerables ese tipo de casos, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces también se puede pagar no haciendo algo. ¿Ok? Teoría del derecho de las obligaciones para que tengan claro esto. Ahora, otra explicación breve sobre esto, amigos, ese concepto de nudo propietario. Estoy seguro que ustedes lo han escuchado varias veces. ¿Qué diablo significa nudo propietario? A ver en el chat si alguien recuerda. A ver, ¿qué cosa es un nudo propietario? N-U-D-O. Nudo propietario. ¿Qué es un nudo propietario? A ver, ¿quién se atreve a de repente adivinar la definición? Nudo propietario. Es súper común que lo escuches, ¿ah? Súper común, ¿ah? Miren, nudo propietario es un propietario que no puede ejercer ningún atributo de la propiedad. Nudo es nada, pues, ¿no? Cero. Pero soy propietario, sí, pero no puedes ejercer, porque no puedes usar, por ejemplo. Solamente tienes el título, ¿no es cierto? Ese es un nudo propietario, es un sujeto de derecho que no puede ejercer los atributos de su propiedad, ¿de acuerdo? Nudo propietario. Es como, por ejemplo, la hipoteca sábana, ¿no? ¿Qué es hipoteca sábana? ¿No? ¿De acuerdo? El jueves hablamos de hipoteca, el jueves hablamos de hipoteca. El jueves cerramos el curso con hipoteca, que es un temón también, ¿sí? Eh, claro, como propietario tú, a ver, judicialmente como propietario tú puedes accionar lo que quieras, pues, pero judicialmente, pero en la realidad tú no puedes hacer nada, nudo propietario, ¿de acuerdo? Hipoteca sábana, y si la hipoteca que cubre, ¿ustedes tienen su cama o no? Ya, asumo que tienen sábanas o duermen así nomás en la... Ya. ¿Y la sábana qué hace? Pues la sábana abraza todo el espacio, ¿cierto? Ya. La hipoteca sábana, por ejemplo, que se llama hipoteca sábana, es una hipoteca que va a asumir, que va a cubrir todas las deudas que tú tengas, presentes, pasadas, futuras, las que no existen al momento de la constitución de la hipoteca, etcétera. Cubre todo. Toda la deuda que tú vayas a tener conmigo, si constituimos una hipoteca sábana, cubre todo. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con esos conceptos. El de nudo propietario, doctores, en la realidad no ejerces tú ningún atributo de la propiedad. Solamente tienes la titularidad. Eso no significa, por eso hay que diferenciar la realidad del aspecto judicial. En la realidad no puedes ejercer nada. Nudo propietario. Nulo propietario, si se quiere, respecto de los atributos. Pero judicialmente, obviamente, tienes pues derecho de reivindicación, derecho de desalojo, todos los derechos que te da la ley, pero tú tienes que accionar para eso en un plano judicial, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con eso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre el plazo del usufructo, todavía no nos adelantemos, plazo del usufructo, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esas diferencias, ¿de acuerdo? Corte Suprema, a ver, ¿qué sigue diciéndonos la Corte Suprema? Casación 1356-99-LIM. El usufructo convencional puede ser, bueno, esto ya lo acabo de leer, título oneroso, título gratuito, puede pagarse dando plata, puede pagarse haciendo, puede pagarse sin hacer. Recuerden el concepto de nudo propietario también, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los deberes y los derechos del usufructuario? Miren, aquí hay algunos deberes y derechos muy interesantes, ¿no? Primero, inventario y tasación de bienes por el usufructuario. Siempre en un plano práctico, autores tienen que hacer un inventario, una tasación
¿no? Una verificación del plano de la importancia patrimonial del bien. Y esto, repito, y lo digo también, amigos, no solamente es para los casos de usufructo, sino para todos los casos en los que ustedes vayan a despojarse de un bien, recibiéndolo o entregándolo. Por ejemplo, hace muchos años, cuando no teníamos la facilidad de tener celulares, tú tenías que levantar un acta. Por ejemplo, te voy a arrendar un departamento. Tenías que levantar un acta y en el acta de entrega del departamento tenías que decir todas las características físicas del departamento, toditas. Las paredes, el piso en qué estado está, la grifería, las luces, etcétera. Para devolver el bien, también tenías que levantar un acta, ¿de acuerdo? Ahora es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque tienes tu celular y lo que haces es grabar un video en tu celular, grabas todo el departamento. Y en el acta de entrega, que es una hojita, dices, con fecha tal me reuní, se reunió A con B para hacer entrega al departamento inscrito en la partida tal, ¿no? Fecha, anexo, se anexa a la presente acta el video de la grabación del estado en el que se encuentra el departamento. Se acabó. Eso lo puedes guardar en un USB o en tu celular o como quieras. Y luego cuando te devuelven el departamento, ahí tú puedes verificar pues cuál es el estado en el que te están devolviendo el departamento. ¿De acuerdo? Entonces, siempre cuando uno va a tener, va a recibir un bien o va a entregar un bien, amigos, es absolutamente necesario que tú grabes el estado en el que estás entregando el bien y si es posible, tomes fotografías también, pero eso lo anexes al acta de entrega del bien. Siempre tiene que haber un acta de entrega, porque si no, luego vienen los reclamos. Imagínate que al momento de entregar el departamento tú no tienes el acta de entrega y luego cuando te devuelven el bien lo han destrozado. ¿Vas a ir a un proceso judicial? Sí. El juez te va a preguntar, ¿cuál es la prueba del estado en el que usted ha entregado este departamento? No, no tengo prueba, pero mire cómo me entregó este departamento sin puerta, el piso, el parqué todo destrozado, se ha inundado la cocina, las paredes pintadas. El juez te va a preguntar, señor, el que alega prueba. Y probablemente lo que esa persona que te ha entregado ese departamento, lo que va a decir, disculpa, señor juez, ese es el estado en el que me ha encontrado, me ha entregado ese departamento. Ese es el estado. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado, amigos, siempre con este tipo de cuestiones que hay que hacer. Ese es el trabajo del abogado. Por eso tú tienes que cobrar. Obviamente no lo vas a hacer gratis. Esta es tu chamba. ¿No? Esa es tu chamba. Es como, por ejemplo, dar la conformidad a una obra que la de un abogado. ¿Qué sabe el abogado de ingeniería? ¿Qué sabe el abogado de construcción? De acabados. ¿Qué sabe? No tiene ni la más remota idea el abogado. Tienes que ir con un equipo a recibir el bien. Es como cuando te compras tu departamento. Cuando te compras un departamento, no puedes ir tú solo ahí para la foto. Ay, mi primer departamento, tengo 22 años. Ya, no, es que no puedes hacer algo así. Si estás estudiando derecho, menos aún. Tienes que contratar una empresa para que esa empresa pueda recibir el departamento y verificar cuáles son los acabados, porque en tu contrato de compra-venta hay acabados que están establecidos. Esos acabados tienen que presentarse en la realidad cuando tú recibas el bien. Joel, pero cuesta mucho. Obvio, pues tiene que costarte. O tu departamento está a 10,000 soles. Es una inversión importante. Y al ser importante, tú debes tener la diligencia mínima para recibir un bien de estas características. Es como cuando compras un carro de segunda. Cuando compras un carro de segunda, tienes que ir con tu mecánico a verificar el carro. No vas a permitir, pues, que el otro que te está vendiendo lleve a su mecánico. No, yo tengo mi mecánico, él lo va a revisar. Y se te escapa la tortuga, pues. ¿Ya? Otra obligación del usufructuario es prestar garantía en el caso que exista esa posibilidad, ¿no? Tiene derecho a explotar el bien, ¿de acuerdo? Tiene derecho a explotar el bien, tiene la prohibición de modificar el bien usufructuado, tiene la obligación del usufructuario de pagar tributos y rentas, entre otros. Esto está en el código, ¿de acuerdo? Eso está en el código.
Aquí hay unos preceptos legales que voy a comentar brevemente. Fíjense, ¿ah? Al entrar en posesión, el usufructuario hará inventario y tasación de los bienes muebles, salvo que haya sido expresamente eximido de esa obligación por el propietario que no tenga heredero forzoso. El inventario y la tasación serán judiciales cuando se trata de usufructo legal y testamentario. ¿De acuerdo? Recuerden, amigos, que el derecho de usufructo, cuando tú entras en el bien, a veces en el bien no solamente se trata de tomar posesión del bien, sino que dentro del bien hay bienes muebles, por ejemplo. Entonces tiene que darse una tasación de esos bienes. Esto fundamentalmente pasa, por ejemplo, cuando tú siempre vas a utilizar el usufructo, por ejemplo, para un local comercial, ¿no? O vas a utilizar el usufructo, por ejemplo, para algún bien inmueble que se encuentre, por ejemplo, amoblado. Entonces, tienes que hacer ese inventario y esa tasación. Por lo menos como propietario tienes que exigir que eso sea así. ¿Ok? El usufructuario está obligado a prestar la garantía señalada en el título constitutivo de su derecho, la que ordena el juez cuando éste encuentre que peligra el derecho del propietario. A ver, este tema de la garantía, amigos, se asemeja mucho a los arrendamientos. Ustedes han visto anuncios de arrendamiento, ¿cierto? Se alquila departamento y hay al toque para ahorrar espacio porque anunciar en los periódicos o anunciar en medios de difusión masiva tiene un precio por letra. Entonces ya no te ponen pues 2 meses de adelantado más 2 meses de garantía. No te ponen eso. Si no te fueran, te ponen 2 por 2, 2 por 1, 1 por 2, 3 por 1. En locales comerciales, por ejemplo, te meten 6 meses de adelanto por lo menos. En algunos centros comerciales, por ejemplo, te exigen pagar medio año de renta adelantada, ¿de acuerdo? Porque tienen otro tipo de, digamos, de manejo de los contratos que estas partes van a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con esta garantía. Ahora, siempre se tiene que pactar que la garantía sirve fundamentalmente para cubrir los daños que se generen en el bien. Es decir, en el contrato se tiene que establecer que no se podrá utilizar la garantía para, digamos, suplir la falta de pago de alguna contraprestación por algún mes de retraso. Tienes que establecer eso de manera clara. Una cosa es la contraprestación por el usufructo, otra cosa es la garantía que tienes que dar o tienes que recibir por el usufructo. Son dos conceptos muy diferentes. Por eso tienes que cada uno enmarcarlo dentro de el alcance que cada monto va a tener. En un caso, por el usufructo te va a pagar $1,000 mensuales. Pero como garantía, en el caso de que algo le ocurra al bien, te voy a pagar 2,000. Entonces son montos que tienen finalidades distintas. ¿Ok? El usufructuario debe explotar el bien en la forma normal y acostumbrada. Esta es una regla, digamos, eh, que usualmente no se cumple porque, digamos, el que usufructúa el bien tiene amplia libertad para usufructuarlo como le dé la gana. ¿De acuerdo? Recuerden, amigos, que en materia de derechos reales, muchas figuras ya tienen una regulación bastante antigua. No es una regulación, digamos, de vanguardia. ¿De acuerdo? Seguimos con regulaciones del Código del 36, por ejemplo. Y actualmente los mecanismos contractuales ya han superado largamente pues esas disposiciones de los derechos reales, por ejemplo, en el caso de usufructo, por ejemplo, en el caso de superficie, por ejemplo, en el caso del contrato de obra, ¿no? Por ejemplo, en materia de contratos típicos, con la regulación del contrato de obra literalmente ya es prácticamente obsoleta, ya no se usa esa regulación, ¿no? Ahora tienes, por ejemplo, contratos estandarizados, los contratos NEC, los contratos FIDIC, ¿no? Ya son contratos que ya están hechos y tú simplemente los agarras y los utilizas para tu obra y les modificas una que otra cosita, porque la práctica internacional a nivel de ejecución de obra ha llegado a un desarrollo mucho mayor, ¿no? Sigo. Alcances de la explotación por parte del usufructuario. Miren, el usufructo es la percepción de los frutos.
Su propio nombre lo refleja, ¿cierto? Sin embargo, el Código Civil va un poquito más allá. El usufructo implica el goce de la cosa directamente, utilizándola y explotándola. Este aprovechamiento puede incluir la utilización del predio en un evento, un arrendamiento, potenciar su uso junto con otros negocios jurídicos, entre otros. Se habla entonces, amigos, de un usufructo en el sentido amplio, es decir, de un disfrute en sentido amplio. Alguien me preguntaba, Joel, ¿arrendamiento o usufructo? Yo te lo digo, si estás hablándome de temas comerciales, de todas maneras dame un usufructo. De todas maneras. Yo no me iría por un arrendamiento. Dame el usufructo. Ahora, si tú quieres no un tema comercial, sino lo que tú quieres es casa habitación, ya no vayas por un usufructo. Vete por un arrendamiento, porque vas a vivir en el bien. Pero si tú me hablas de negocios, de business, no celebres un arrendamiento, celebra un usufructo. Y si tu business es un poquito más sofisticado, incluso vas a construir, vas a hacer algo más que solamente usar el bien, superficie, pues, derecho de superficie, ¿no? Entonces, claramente tú tienes que entender ahí cuál es el objetivo del negocio o de la operación que tú estás haciendo, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, hay muchas tierras, y esto lo sé de primera mano, hay muchas tierras en Ica. ¿Recuerdan ustedes que Ica ha generado, digamos, un desarrollo agroexportador brutal? En Ica se ha generado un boom, ¿de acuerdo? Pero muchas tierras que están utilizándose para este boom no les pertenecen necesariamente a las empresas que están dedicadas a la agroexportación. Entonces, si tú me preguntas, Joel, ¿qué me sugieres? ¿Arrendar esas tierras o un usufructo? Yo te voy a decir a ojos cerrados un usufructo por una razón muy sencilla, amigos. Porque el plazo del usufructo excede largamente el plazo máximo del arrendamiento. En el arrendamiento, tú máximo puedes celebrar ese contrato a 10 años. En el usufructo, el plazo es mucho mayor. Ahorita vamos a entrar a la norma que me dé el plazo del usufructo, pero es muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Y además otro detalle, que esto es un tema, es un análisis, digamos, económico. No análisis económico en los términos de análisis económico del derecho, no, es un análisis de costo-beneficio, de dinero. ¿De acuerdo? Tú cuando vas a plantear la posibilidad de hacer un negocio, fíjate, te lo voy a resumir en un minuto. Cuando tú te planteas la posibilidad de hacer un negocio, tú tienes que pensar fundamentalmente en tres cosas. Primero, ¿cuál es la inversión o a cuánto asciende la inversión que tú necesitas realizar? Primer punto, ¿ah? ¿Cuánto tengo que invertir? Segundo punto, ¿cuáles son tus costos para que ese negocio pueda mantenerse en el tiempo? Porque una cosa es el lucro, otra cosa son los ingresos, otra cosa son los costos. Ejemplo, si a mi tiendita de Don Pepe los ingresos diarios son de 1,000, yo no puedo decir que al día gano 1,000, porque solamente son ingresos, es lo que entra en caja. De esa plata que entra en caja, yo tengo que sacar los costos. Y mis costos, por ejemplo, ¿qué son costos? Ahí tienes, pues, podría darles una clase de esto, ¿no? Costos fijos, costos variables, por ejemplo, ¿no? Costos fijos, luz, personal, agua, servicios, internet, todo lo que tengo que pagar siempre sí o sí. Costos variables, otro tipo de ingresos que tú vayas a realizar. Mis costos son 850. Mi lucro recién, 1,000 menos 850, 150. Mi ganancia es de 150. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Cuando tú vas a meterte a hacer un negocio, tienes que analizar tres cosas básicas, básicas. Primero, el grado de inversión que le vas a dar. Segundo, tus costos, tu estructura de costos, cuánto vas a necesitar para que ese negocio ande. Y tercero, en cuánto tiempo tú vas a recuperar el capital. Por ejemplo, para poner una pollería, la inversión, 100,000 soles. ¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar los 100,000 soles? Haces tu análisis, tu proyección
Y la persona que has contratado para que haga esa chamba te va a decir, mira, si estamos vendiendo a tanto por tanto este día y te va a mostrar todo un proyecto, ¿cierto? Vamos a recuperar los 100.000 soles en 5 años. Pregunto, ¿tú vas a celebrar un arrendamiento de esa pollería, de ese local donde va a ir la pollería por 3 años? No tiene sentido, pues, porque si no, nunca vas a poder recuperar la inversión. Tampoco lo vas a celebrar a 5 años. Pues no tiene ningún sentido a 5 años, ¿no? Algunos economistas, por ejemplo, dicen, tú tienes que celebrar, si es que el bien no te pertenece, un contrato que te permite estar en ese bien por lo menos el doble del tiempo que tú vas a requerir para recuperar tu inversión. Entonces tendrás mínimo 10 años. Pero si tu inversión la vas a recuperar en 8 años, ya no vas a poder celebrar un arrendamiento, porque el arrendamiento máximo es por 10 años. Entonces tendrías que irte a un usufructo. ¿A 16 años lo puedo celebrar? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, este tema, amigos, de los negocios y digamos, yo siempre recomiendo, uno como abogado, y piensen en esto, ¿ah? Uno como abogado, amigos, también es empresario. Porque si tú te ves como abogado, como una persona, y no como una marca, no como una empresa, discúlpame, pero estás condenado a simplemente ser un abogado más. Tú tienes que manejar los servicios que tú tienes a nivel de una marca. Y a nivel de una marca el análisis es completamente macro, no es micro. Y es una inversión. Esto es una inversión. Hasta para que te creen el logo de tu estudio, eso es una inversión. Hasta tu ropa es una inversión. Entonces, tú tienes que empezar a ver las cosas como una inversión que obviamente te genere un retorno. Tú tienes que medir eso, porque si no estás a pierde, ¿no? El servicio legal tiene que verse de otra forma, desde otro enfoque, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, Joel, ¿y maldita sea, cuál es la diferencia entonces entre arrendamiento y usufructo? En el fondo, amigos, ninguna, salvo el plazo máximo. En el fondo, ninguna, ninguna. Claro, tú puedes hablarme de diferencias teóricas, dogmáticas. Ya, escribe tu libro, pues, y ya está. Yo tengo que resolver asuntos, clientes reales. Ya. No, no, no voy a meterme en lo abstracto. ¿De acuerdo? En el fondo no hay ninguna diferencia. Es lo que decía al inicio de esta sesión. Una persona que terminó la maestría me dice, profesor, voy a hacer mi tesis, naturaleza jurídica del usufructo y arrendamiento. Y yo le escucho y le digo, ya, ¿y cuál es la diferencia? Le digo. Me dice, justamente quiero hablar con usted sobre eso, profesor, porque no hay muchas diferencias. Y yo le digo, es que has elegido mal el tema. Se eligió mal el tema. Para mí el corte es muy sencillo. Si vas a hablarme de negocios, usufructo, cerrado. Si vas a hablarme de casa habitación, arrendamiento. Punto. En la práctica, para mí, esa es la línea que divide uno u otro. ¿Ok? A ver, tengamos clara la disposición de la norma con su restricción de forma normal y acostumbrada, una limitante para el ejercicio que el usufructuario quiera dar, pero no una negación a la explotación, ¿no? Recuerden que el usufructo, ¿no? Ese goce que uno va a tener de esos frutos tiene que realizarse según la norma de una manera normal y acostumbrada, ¿ya? Eso, por ejemplo, está sujeto a interpretaciones de la más distinta, si se quiere, del más distinto entendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esto en realidad no hay mucho que decir sobre esto. Circunstancias de provecho en el derecho de usufructo. Por ejemplo, tienes arrendamiento del bien usufructuado, que es un usufructo, pero estás en el fondo arrendándolo. Tienes organización de eventos en el predio. El usufructuario de una hacienda agrícola organiza eventos corporativos y matrimonios en ciertas áreas de la propiedad, manteniendo su uso principal como explotación agrícola, por ejemplo, pero potenciando su aprovechamiento económico. Esto es muy común fuera de Lima, por ejemplo, e incluso fuera en distintas ciudades del Perú. Parece digamos, un fundo,
pero alquilan ciertas zonas y le dan un usufructo, un aprovechamiento distinto, ¿no? Ahí se celebran matrimonios, actividades X, ¿cierto? Uso del predio para actividades complementarias, ¿no? El usufructuario de un fondo ganadero decide incluir una pequeña área para ecoturismo, por ejemplo, ¿no? O para turismo vivencial, ¿no? Paseos a caballo, visitas guiadas, etcétera. Todo eso está siempre dentro del marco del derecho a usufructo. Por eso la regla general, amigo, siempre es que tú puedes gozar de esos frutos realmente sin ninguna limitación, salvo pues que tú vayas a digamos, malograr el bien, salvo que tú vayas a afectar el bien, ¿de acuerdo? Asociación con empresas para mejorar la explotación, por ejemplo, tranquilamente lo puedes hacer, una empresa agroindustrial, el uso de tecnología avanzada para incrementar la productividad del suelo, inversión en mejoras o equipamiento para el bien, también pasa, muy frecuente. El usufructuario de un edificio de oficinas decide modernizar las instalaciones eléctricas y sanitarias, aumentando su atractivo y rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Es muy frecuente, amigos, por ejemplo, y esto les doy, este es un tip de negocio que lo sé porque he tenido algunos clientes que me han hecho consultas sobre esto. Alquilan casas, casonas grandes, ¿de acuerdo? Y las vuelven hoteles, ¿no? Entonces, esa también es una forma, digamos, de generar un negocio importante. O alquilan casonas grandes y las vuelven oficinas. Centro de Lima, por ejemplo, está plagado de eso, ¿ah? Centro de Lima está plagado. Hay infinidad de abogados que tienen sus oficinas en casonas en el centro de Lima. Una oficina nada más. O de repente uno alquila todo el piso y subarrienda oficinas. Súper común, ¿ah? Porque tú necesitas estar por el centro, ¿no? Sobre todo para los que litigan, tienen que estar por el centro, ¿no? También el usufructuario de un predio urbano establece, por ejemplo, un contrato con una empresa de coworking para habilitar espacios de trabajo compartido, maximizando su aprovechamiento. ¿De acuerdo? Viene a ser usufructo. ¿De acuerdo? Circunstancias que podrían transgredir el concepto de explotación normal y acostumbrada del bien. Estoy explicando en este momento, amigos, que el Código Civil dice que cuando vas a ejercer este derecho real de usufructo, tú tienes que usufructuar el bien de manera normal y de manera común o acostumbrada. El bien lo tienes que usufructuar de esa forma. Entonces la pregunta es, ¿qué debo entender por una explotación normal y acostumbrada? Ya les he dado hace unos minutos algunos ejemplos, pero ahora les voy a dar algunos casos en donde puedes transgredir esa línea de usufructuar el bien de manera normal y acostumbrada. Por ejemplo, cambias el uso de agrícola a industrial. Ya hay una afectación directa, que incluso puede traer perjuicios, ¿no? O, por ejemplo, una explotación intensiva que agota el recurso, ¿no? Los recursos, por ejemplo, el suelo no es ilimitado. Por eso es que existe, pues, los abonos que tú tienes que darle, ¿no? Al suelo, las tierras fertilizantes, todo lo que tú tienes que darle a un suelo para que siga produciendo en la misma intensidad, ¿de acuerdo? Pero hay situaciones en las que hay una explotación brutal, pues, ¿no? Caníbal, que hace que luego ese suelo ya no pueda producir absolutamente nada más, ¿no? Sobre explotación de una mina sin medidas de conservación, por ejemplo. Hay algunos países, miren cómo es interesante esto, ¿no? Hay algunos países que son países mineros, amigos, en donde el Estado les da la concesión para que exploten el mineral, pero solamente pueden hacer trabajos de explotación, por ejemplo, durante 4 meses al año, ¿no? ¿Por qué? Porque cuidan su medio ambiente, cuidan los ríos, cuidan todo lo que está alrededor de la mina, ¿no? Es una explotación sostenible. ¿Verdad? Pero hay otros países, como el nuestro, por ejemplo, en donde le das la concesión y literalmente esa mina, esa explotación no para nunca. Tienes triple turno. Tienes de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana. Nunca descansas. Y esa mina está pensada en explotarse, digamos, en 60 años. ¿Y tú crees que el dueño que tiene la concesión va a esperar 60 años para explotar toda la mina? Si lo puede explotar en 10 años, lo va a hacer.
¿Por qué? Porque el Estado no ha podido negociar de manera adecuada ese contrato. No me estoy oponiendo a la extracción minera, simplemente estoy dándoles ejemplos de cómo en otros países este tipo de actividades de usufructo, tienen algunas reglas muchísimo más claras, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en nuestro país literalmente cada uno hace lo que le da la gana. No, no hay límites, no hay límites, amigos. No sé si ustedes vean las noticias también. Antes, por ejemplo, tenían límites los políticos, habían límites, pero ahora literalmente hacen lo que les da la gana, lo que les da la gana, sin ningún límite. Pero no voy a hablar de eso, mejor porque no quiero renegar, ¿no? Alquiler del bien para un uso incompatible con su naturaleza o transformación de un inmueble patrimonial, por ejemplo, de otra naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos límites siempre, ¿sí? Ahora, estos dos artículos es importante que los entendamos y que los tengamos en cuenta siempre, y que cómo hay que aplicarlos en la práctica. Me refiero al artículo 1017 con el artículo 1021, inciso 6. Fíjense, ¿ah? Artículo 1017, ¿qué dice? El propietario puede oponerse a todo acto del usufructuario que importe una infracción de los artículos 1008 y 1009 y pedir al juez que regule el uso o explotación. El pedido se tramita como un incidente, es decir, proceso sumarísimo. Y el 1021, inciso 6, dice, el usufructo se extingue por, inciso 6, abuso que el usufructuario haga de su derecho, enajenando o deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias. En este caso, el juez declara la extinción. Vuelvo al 1017. El propietario puede oponerse a todo acto del usufructuario que importe una infracción de los artículos 1008 y 1009. Y el 1021 dice que el usufructo se extingue por abuso del derecho de usufructo. Entonces, no es que tú puedes hacer lo que te da la gana tampoco, porque puedes caer en un abuso de ese derecho que tú tienes y tu usufructo se cae. Pero tengo usufructo 20 años. Chao, hijito. Abusaste de tu derecho sobre el usufructo, voy a ir al juez y voy a pedirle al juez que extinga el derecho de usufructo. ¿Ok? En todos los casos, amigos, tienes que judicializar el asunto. ¿Cuál es el problema con judicializar, amigos? El problema con judicializar es que tu proceso judicial dura, ya tú sabes cuánto dura. ¿De acuerdo? Mucho cuidado y repito, el usufructo es temporal. El usufructo tiene como principal característica el de ser temporal, no puede ser de por vida, no puede ser ilimitado. ¿Ok? Bien, el usufructuario no debe hacer ninguna modificación sustancial en el bien, en ningún caso. ¿Ok? Obligación del usufructuario de pagar tributos y rentas. El usufructuario debe pagar los tributos, las rentas vitalicias y las pensiones de alimentos que graven los bienes. ¿Ok? Acá hay más deberes y derechos del usufructuario. Fíjense, ¿ah? Fíjense. Derecho de subrogación, desgaste del bien por disfrute ordinario, obligación de reparar el bien, reparaciones ordinarias, ¿no? Y aplicación supletoria sobre las normas de mejoras. La clase uno, amigos, se ha hablado de mejoras. Ese es un tema que fíjense que es transversal a todos los derechos reales, ¿ah? Propiedad, posesión, buena fe, mala fe, legítima, ilegítima, precario, no precario, usufructo, hipoteca, incluso la garantía mobiliaria, que garantía mobiliaria entró ayer en vigencia. La nueva ley de la garantía mobiliaria ayer entró en vigencia. Así que cuidado con eso. ¿De acuerdo? El usufructuario no responde del desgaste por el disfrute ordinario, eso es obvio. Si el usufructuario paga la deuda hipotecaria o el interés que ésta devenga, se subroga en el crédito pagado, derecho de subrogación, ¿no? Vamos al derecho de las obligaciones para hablar de la subrogación en ese caso. El usufructuario no responde del desgaste por el disfrute ordinario, mucho ojo siempre con ese detalle también, doctores. El usufructuario está obligado a efectuar reparaciones ordinarias, siempre, siempre. Y si por su culpa se necesitan obras extraordinarias, debe hacerlas a su costo.
Se consideran reparaciones ordinarias las que exijan los desperfectos que procedan de un uso normal, cotidiano, ¿no? General. El propietario puede exigir judicialmente la ejecución de reparaciones. Sí, tienes que judicializar. El problema es que los juicios duran una vida, ¿no? Las reglas sobre mejoras necesarias, útiles y de recreo se aplican al usufructo. Aplicación supletoria de toda la teoría de las mejoras. ¿De acuerdo? Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y mixtos pendientes al comenzar el usufructo y al propietario los pendientes a su término. Ejemplo, usufructo un predio de donde siembro cosas por 5 años. Los últimos meses del año 5 vuelvo a sembrar, termina mi usufructo. El año 6, esos frutos de quién son o a quién le pertenecen. No me pertenecerán a mí, le pertenecerán al propietario del suelo, porque mi usufructo solamente es por 5 años. Los que vienen a partir del año 6 en adelante, por más de que yo haya colaborado para que estos se produzcan, le pertenecen al propietario. ¿De acuerdo? Bien. Cuasi usufructo es conocido como el usufructo imperfecto. Se diferencia del usufructo dado que recae sobre bienes consumibles y fungibles. Recordar que en caso del usufructo, este recae sobre bienes que no son fungibles, que no son consumibles. Mucho ojo con ese detalle, doctores, que no es un detalle menor. ¿Ok? Clases de cuasi usufructo, de dinero o de crédito. Te presto plata. Yo les hice un contrato de mutuo, pero para la doctrina también es un cuasi usufructo. Te estoy dando una plata para que tú hagas trabajar esa plata, para que generes unos frutos de esa plata. Joel, ¿con cuál me quedo? ¿Cuasi usufructo o mutuo? Mutuo. Se acabó. ¿Mutuo por qué? Porque vas a aplicar toda la teoría de los intereses. Y esa teoría de los intereses, obligaciones de pagar intereses, van a beneficiar siempre al mutuante, al que da el capital. ¿Ok? En usufructo y en cuasi usufructo vas a tener un problema en torno a cómo se leen los intereses. Entonces, de acá me salgo de los derechos reales, me voy a obligaciones. ¿Por qué? Porque me conviene. Joel, pero es injusto. No es injusto porque está regulado en la ley. Y en autonomía privada tú puedes elegir cuál es la vía por la cual quieres o puedes ir. Finalmente, si la otra parte no quiere, no celebras pues el contrato y se acabó, ¿no? Libertad de contratar. Nadie puede obligarte a contratar con quien tú no quieres contratar. ¿De acuerdo? El usufructo de dinero solo da derecho a percibir la renta, ¿no? Prefiero yo hablar, amigos, de intereses. Punto. Porque la regulación es mucho más particular, además. ¿Ok? El usufructuario de un crédito tiene las acciones para el cobro de la renta y debe ejercitar las acciones necesarias para que el crédito no se extinga. ¿Ok? Extinción del usufructo. Con esto voy terminando. Primero, se cumple el plazo. 2, por muerte. 3, por renuncia. 4, por prescripción. 5, por consolidación. 6, por abuso del usufructuario. ¿De acuerdo? Acá hay una sentencia de la Corte Suprema, casación número 225-2011-Arequipa, ¿de acuerdo? Sobre el usufructo vitalicio, miren, o sea, que no hay porque es temporal, ¿de acuerdo? Cabe precisar que la urgencia del ejercicio de derecho de usufructo unado al transcurso del tiempo tiene como consecuencia la extinción del derecho de usufructo, ¿de acuerdo? Siempre se debe acarrear una extinción del derecho porque no es perpetuo. El usufructo no es ilimitado. ¿Ok? Bien. A ver, hasta aquí, amigos, el derecho de usufructo. Voy a responder las preguntas que me están haciendo brevemente, ¿sí? Porque hay varias preguntas. Estoy viendo que hay varias preguntas aquí en el chat. A ver, permítanme un segundo. Si uno de los hijos le dona su casa a su madre, madre soltera, el contrato de donación se hizo sin el pacto de reversión. ¿Se puede incorporar más adelante este pacto con una adenda? Sí, sí puedes hacerle una adenda a ese acto jurídico. ¿De acuerdo? Eh,
El usufructo puede pactarse por un plazo de 90 años. La norma establece el lapso que tú puedes pactar usufructo, ¿de acuerdo? Ojo con eso, 90 años. 90 años, 30 años. Recuerden derecho de superficie, derecho de usufructo, ahí tienes en el código la máxima cantidad de años que tú puedes pactar. Solamente recuerden que en el caso de arrendamiento son 10 años máximo. En derechos reales los plazos son mucho mayores. Por eso yo recomiendo que te vayas a los derechos reales cuando me estés hablando de negocios. Si me estás hablando solamente de casa habitación, tranquilo con tu arrendamiento y ahí muere el asunto. ¿Ok? Cuando haces entrega de un bien, esa acta de entrega debe ser legalizada notarialmente, por lo menos firmas legalizadas, por lo menos, ¿de acuerdo? ¿En qué caso podría realizar un usufructo en lugar de arrendamiento? Lo acabo de explicar. Negocios, business, ¿de acuerdo? Ah, es cierto, para algunos tipos de negocios, por ejemplo, para estudios de abogados, no aceptan usufructo sino arrendamiento. Ya lo dije, autonomía privada. Si quieres contratar en esos términos, hazlo. Si no, sigue con tu camino y no pasa nada. Nadie te puede obligar, ¿ok? Si una persona no paga la renta, el usufructo, ¿cómo ejecuto? Bueno, tendrías que matar el contrato de usufructo por incumplimiento a través de una resolución contractual. Muerto el contrato, ya no hay usufructo y tú podrías recuperar el bien. ¿De acuerdo? Eh, a ver, dos preguntas más. No hay una cláusula como la express para no judicializar el usufructo y decir el usufructuante en caso de incumplimiento salga volando, porque al judicializar activaría. Sí, lamentablemente tienes que ir por un juez. Toda orden de despojo de un bien, toda orden de restitución de un bien, únicamente la hace un juez. Lamentablemente no hay otra salida para eso. ¿De acuerdo? Si un padre dona la totalidad de acciones a sus hijos, ¿puede revertir? No. Los anticipos de herencia no son reversibles. Es una liberalidad que tú tienes. ¿De acuerdo? He visto un anticipo de legítima de los padres a uno de sus hijos y este estableció un usufructo vitalicio. Ha señalado que no puede darse, pero este incluso se inscribió. A ver, no hay que confundir, doctores, el carácter del uso del bien. No, a ver, reformulo. No hay que confundirnos con la liberalidad de entregar un anticipo de herencia con el derecho que uno tiene de gozar un bien. ¿Puedo constituir un derecho de uso y habitación perpetuo a mi favor? Sí. En ese derecho de uso y habitación, ¿yo puedo usufructuar? Obvio, porque estoy teniendo el uso del bien, que es perpetuo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, Tania, en este caso me parece que hay un uso y habitación, pero que implícitamente te permite el usufructo, por eso es perpetuo. ¿De acuerdo? Implícitamente está ahí. ¿De acuerdo? Un padre poseyó el bien por más de 14 años, pero falleció, no tramitó prescripción. Su hijo lo desalojan. ¿Qué podría hacer él? Si el hijo puede continuar con el cómputo de los 10 años para ganar la usucapión, lo podría hacer. ¿De acuerdo? Bien. Bien, amigos, aquí me voy a quedar en esta sesión únicamente sobre usufructo con todos los detalles que acabo de explicar. ¿De acuerdo?